Buenas tardes, bueno, buenos días a todos, casi tarde llegaremos. Bienvenidos a esta tercera ponencia de este hackathon para docentes, ¿vale? De FP y de que no FP, pero bueno, todos los que estáis aquí en el mundo educativo que también habéis sumado. Y nada, tenemos aquí ahora la ponencia de pensamiento lúdico a ludificación de Pepe Pedraz y os dejo con mi compañera Inés para que os meta un poquito en la introducción y os explique quién es Pepe Pedraz, ¿vale? Venga. Bueno, gracias, Dani. Yo solamente voy a decir que lo que Pepe pone en su web, que por cierto recomiendo que visitéis, tiene muchas herramientas y muchos guiños a herramientas y unos enfoques nada aburridos, pero a veces son serios, no menos divertidos por eso. Pero Pepe es máster en gamificación y transmedia storytelling, formador de formadores, project manager, técnico de marketing, community manager, coaching empresarial, docente, no voy a decir gurú porque me lo ha prohibido, pero es Yoda, Alfa y Omega y un tío muy majo que os va a contar cosas como innovar gracias al enfoque lúdico o la gamificación. Pepe, todos tuyos. Muy buenas a todas y todos, y voy a ponerme en primer lugar el cronómetro para que luego no me echen la bronca, no lo tengáis en cuenta. Bueno, que es un placer compartir este espacio con vosotras y con vosotros, y en esta breve ponencia, en esta píldora de 30 a 40 minutos, lo que me gustaría sobre todo es que os fueseis con un par de conceptos claros y sobre todo desmitificar ciertas cosas, ¿vale? Yo sé que hablamos mucho de innovación, de la gamificación, que en castellano es ludificación, pero me gustaría desmitificar ciertos conceptos, ver qué aportes tienen los juegos, cuáles son sus límites, si hay algún tipo de estudio que apoye el uso de juegos y hasta dónde podemos llegar con esos juegos y qué requerimientos tienen, ¿no? Entonces, si os vais con esto, yo estaré más feliz que una perdiz y sobre todo que hayáis pasado un rato agradable y entretenido conmigo, que aunque estéis delante de un ordenador, pues bueno, intentad hacer lo que pueda. Vamos a empezar con un poco de historia, que siempre es interesante, que es desde dónde venimos, ¿no? Hablamos un montón de la innovación en educación, vamos a utilizar la gamificación para innovar y siempre hablamos de medallas, puntos y clasificaciones. Pues bueno, en 1910 nacen los Boy Scouts y ahí empiezan a dar los punticos, ¿no? Las medallas, y dan medallas por portarse bien, medallas por hacer senderismo, por trabajos a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, las medallas nos llevan acompañando desde hace muchísimo tiempo. Y decir que gamificar es hacer rankings, clasificaciones, competiciones y dar medallitas, pues es quedarse muy corto en la palabra de gamificación o, bien dicho, ludificación. Y por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con innovar y ya lo hacían los maestros y maestras cuando mi mami iba a la escuela y le daban los gomets, que son las pegatinas estas de colores, verdes si lo hacías bien, rojas si lo hacías mal y si querías innovar mucho, pues las daba naranjas, ¿no? En el 38, Huizinga creó el Homo Ludens y creó el concepto este del círculo mágico, que es lo que sucede dentro del juego, que es el círculo seguro donde podemos fallar como método de aprendizaje las veces que queramos. Y hay una frase que utilizo mucho, que creo que es uno de los fuertes de los juegos, por eso muchas instituciones utilizan los juegos como fenómenos de aprendizaje, que es falla mucho, falla rápido y si es posible falla jugando. En los juegos el error forma parte del propio aprendizaje, pues se utilizan dentro de este círculo mágico donde podemos fallar las veces que quedamos, podemos quebrar una organización, podemos cortocircuitar un circuito eléctrico sin sufrir las consecuencias que tendría en la realidad. Posteriormente tenemos a Edward de Bono, que nos enseña un libro que es The New Think, el pensamiento del lateral. ¿Esto en qué se usa mucho? Pues seguro que habéis escuchado el uso de escape room como método de aprendizaje, ¿no? Dice, pues yo hago escape room y yo innovo, es todo maravilloso y fantástico. Los escape room llevan mucho tiempo con nosotros y los escape room no son gamificación en ningún caso. Y cuando digo en ningún caso, quiero decir en ningún caso. Un escape room es una herramienta que, llevada al aula, puede fomentar un aprendizaje concreto sobre algo específico o recabar un conocimiento, incluso utilizarse como método evaluativo. Pero en ningún caso
es un elemento evaluativo. En ningún caso, por favor, no nos vengamos arriba y llamemos a todo gamificación cuando no todo es gamificación. Seguimos sobrevolando, 1970, 1973, que ya se reconoce el poder de los juegos para comprometer a los empleados, ¿no? Esto está bien porque se empiezan a utilizar diferentes paradigmas dentro de los juegos para intentar motivar a los empleados. Está claro que obvian la situación precaria que tienen en Norteamérica muchos empleados y se fijan en por qué la gente está tan motivada jugando a videojuegos, ¿no? Entonces, en el 73 de Game of Work, que estuvo escrito por Charles Conrad, ya empezó a entrever qué mecánicas o qué elementos de juego se podría llevar a la empresa. Claro, pues no es innovación, si en el 73 ya estamos hablando de esto, pues como que no. En el 78 nacen los videojuegos sociales, que es el MAT1 con Roy Trubshaw y Richard Bartel, y crean el MAT1. Para el que no lo sepa, el MAT1 es de los primeros videojuegos mazmorreros. Los videojuegos mazmorreros, probablemente si yo os digo Dungeons and Dragons o Dragones y mazmorras, muchas y muchos os habéis criado con unos dibujos animados que había, y a su vez eso es un juego de rol que ha sido portado a videojuegos durante mucho tiempo. Pues el MAT1 es la mamá, el papá o las raíces de todos esos juegos. Y si alguien ha leído algo sobre gamificación, algún día de su vida, todo el mundo, porque somos muy pesados y muy insistentes, hablamos de Richard Bartel como el señor que hizo la teoría de la clasificación de los jugadores. Entre los healers, los socializer, los achiever y los explorer. Bueno, eso está pasadísimo de rosca y viene del 78, ¿vale? Entonces, repito, este tipo de herramientas son súper útiles y la innovación no viene porque usar un juego en un entorno de aprendizaje sea súper innovador y sea la leche y tengamos que ponerlo todo con florituras. No. La innovación viene porque muchas veces en la sociedad en la que estamos, y es que no me gusta tampoco hablar mucho del concepto de innovación, aunque sí es cambio, es que hemos vinculado mucho los juegos con algo divertido que no puede estar en la misma plana que algo serio. Y lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Entonces, los juegos son herramientas o estrategias y todo lo que depende de ellas que nos pueden ayudar una auténtica barbaridad. Pero claro, innovación hay que saber de dónde venimos, ¿vale? En el 81 se empieza a reconocer el poder de los juegos en varias publicaciones científicas. Y esto es importante cuando se quiere utilizar algún tipo de herramienta dentro del aula, o yo considero importante que tenga ciertos estudios con grupos experimentales y grupos de control que den validez a su uso y sobre todo, más que validez, que eso es lo primero, que nos aporten y nos den una nueva visión sobre los límites y los beneficios que nos aportan, por aquello de no crear una gran panacea enorme y decir que esto vale para todo, porque luego nos metemos en unos jardines de 3 pares de narices y nos perdemos, ¿no? Entonces, cuando en el 81 ya empiezan a entrever empleando en diferentes entornos universitarios, etcétera, etcétera, que este tipo de juegos que probablemente os suenen, que son los juegos serios, los serious games, los juegos con un fin de aprendizaje, con propósito de aprendizaje, sí empiezan a ser útiles en entornos universitarios, es que ya se están empezando a hacer diferentes pruebas para saber si los conocimientos que se adquieren de esta manera son útiles o no. Nos vamos al 90, donde Mihai Csikszentmihalyi, que era un psicólogo, creó la teoría del flow, la teoría del flujo, que dice algo así como que el tiempo, cuando tú te estás divirtiendo y estás en un ambiente correcto, pues pasa volando. Que es el mejor piropo, decir que el tiempo se me ha pasado volando es el mejor piropo que te pueden dar en el 99% de las ocasiones de tu vida. Vamos a dejar 1% a otras cosas. En el 96 se categorizan los 4 tipos de jugadores. Si os acordáis del 78, donde Bartel creó el MAT1, en el 96 empieza a clasificar los 4 tipos de jugadores. Que la gracia está en que la gamificación en sus primeros compases empezó a utilizar estas teorías de clasificación de los jugadores. ¿Vale? En el 99 la diversión ya se toma en serio y Stephen Dropper desarrolla un documento donde dice que muchas utilidades de las máquinas deben utilizar preceptos del diseño de juego en su concepción. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que nos pueden apoyar y nos pueden ayudar y pueden hacer que se creen esa empatía o ese uso continuo o esa motivación por el uso con las máquinas. Y en el 2002 es cuando llega ese gran momento donde el término deliberadamente mal puesto y mal usado como gamification nace. En el 2002, estamos en el 2020, ¿vale?
por lo que sea, han pasado unos cuantos años. Entonces, yo creo que ya hace 6 o 7 años, cuando Gartner lo metió en los círculos estos, se consideró innovación, pero a día de hoy yo creo que la ludificación o gamificación debe pasar a un nivel de exigencia y de rigurosidad, que es por lo que yo abogo. Vale, para algunas cosas es maravillosa y para otras hay cosas que debe mejorar, ¿vale? En el 2005 nace una primera plataforma inspirada en juegos que es Bunchball, que luego derivaría mediante aprendizajes en Foursquare, que supongo que la conoceréis, y en 2007 nace el primer ejemplo chulo de Kevin Davis de Chore Wars. Imaginaos unos compañeros de piso que están en su casa estudiando y nadie quiere hacer la colada, ni quiere recoger ni lavar los platos. Entonces, Kevin Davis dijo, ay, si diseño un framework y si diseño una plataforma donde cada uno de los compañeros y compañeras tuviese que hacer misiones y esas misiones fueran recoger los platos, sacar la basura, etcétera, etcétera. Y por esas misiones en un mundo mágico y onírico, uno fuera un guerrero, un arquero, y les diesen puntos y subiesen de nivel y viajasen a tierras nuevas y hiciese una mezcla entre el mundo real y el mundo fantástico, ostras, pues esto es una paja mental digna de mención, ¿no? Entonces lo hizo y funcionó que te mueres. La plataforma la podéis encontrar, se llama Chore Wars, es muy sencilla y funcionó en aquel entonces muy bien. Entonces empezó a disparar el uso de la ludificación en diferentes entornos. Y en 2009 el Foursquare está en todas partes. Supongo que lo conocéis, el Foursquare es por geolocalización, tú vas entrando en sitios y vas a una hamburguesería mucho y te conviertes en el rey de la hamburguesa. Cuando dejas de ir, una persona va a ese lugar, dice que es el rey de la hamburguesa, te envían un mensaje y dice, ya no eres el rey de la hamburguesa, y tú te enfadas y vas a comerte una hamburguesa, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ciertos tipos de uso, porque podemos derivar en educación a una cosa que bajo mi punto de vista no deberíamos tender, pero es mi punto de vista, ya sabéis. Yo también soy crítico y soy bastante serio con esto, que es un conductismo 2.0 adornado de colorinchis. Yo creo que el juego tiene una esencia y hay que jugar muchísimo para conocerla y unos valores que hay que respetar. No creo que se deba reducir, como ya he dicho al principio, a puntos, medallas y clasificaciones, ¿no? ¿Y dónde nacen los proyectos basados en juego? Pues es muy sencillo. Nicole Lazzaro es una autora que plantea un framework que se llama el 4Ks to Fun. ¿Qué quiere decir? Pues que no existe un solo tipo de diversión. Existen 4 tipos de diversión. Voy a pasar por 3 de ellos muy rápido, pero bueno, existe la Easy Fun, una diversión de curiosidad, que lo que quieres es acercarte, quieres es explorar, quieres contar historias, quieres pasar un momento divertido, pero muy relajado, muy tranquilo y muy fácil. No quieres que los retos sean muy altos. Está el Hard Fun, que es crear jugadores fieros, que lo que pretende es una diversión de competición, un 1 contra 1 en el ajedrez, juegos abstractos donde hay competición real. Después tenemos el People Fun, que es la que todas y todos seguro que hemos vivido alguna vez en nuestra vida, que es sentarnos con nuestras amigas y amigos alrededor de unos doritos, de unos nachos o de unas patatas fritas al punto de sal y jugar a un juego de mesa, a una partida de Risk, un Trivial, un Parchís para los juegos más básicos, o si nos vamos a algo más moderno podemos ir a un Catán, a un Carcassonne o a algún juego más narrativista, pero lo que nos importa es jugar con nuestros amigos para crear momentos para poder recordarlos después, que al final para eso jugamos, para poder recordarlo después. No olvidemos eso también como método de aprendizaje. Pero ella aboga también por lo que conoce como Serious Fun. ¿Qué es para ella la Serious Fun? Que es algo por lo que yo estoy muy de acuerdo. Es una diversión que no solo te hace divertirte como método último, sino que te hace conocerte mejor a ti mismo o a ti misma y el mundo al que te rodea. Es una forma que tienen los juegos de ejecutarse como puertas de entrada para algo más grande. Para que lo entendáis, los juegos no sustituyen a ninguna persona. Por llevar un juego al aula o por llevar un entorno gamificado, no se ejecuta el aprendizaje. La persona, el docente o la docente, sigue siendo un valor imprescindible y sin él nada tiene sentido. Pero sí pueden servir como puertas de acceso quizá más interesante o diferentes a lo que estamos acostumbrados, véase el libro de texto, para poder crear excitación y motivación para consumir ese contenido que posteriormente vas a consumir. A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo, aunque no he estudiado ese aspecto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gracias a muchos tipos de juegos, como el Undaunted, el Memo 44, el Black Orchestra, Hitler debe morir, pues he ido conociendo más de la historia y me ha interesado más leer libros de texto, pero sirve mucho como puerta de entrada, ¿no?
Entonces, ¿quién es quién cuando hablamos de proyectos basados en juegos? Y esto quiero que os quede medianamente claro. Bueno, existe juego, existe ABJ Serious Game Simulación, que es aprendizaje basado en juegos, existe gamificación o en castellano ludificación, y luego existe diseños inspirados en juegos. Que os quede claro esto, a ver. Si hago un escape en mi clase, estoy haciendo aprendizaje basado en juegos. ¿Por qué? Porque un escape room es un juego y aprendo jugando, con lo cual es aprendizaje basado en juegos. Si utilizo ludificación, uno de los preceptos básicos de la ludificación es que yo activamente no juego. Yo soy el protagonista dentro de un gran juego, pero no estoy jugando a un juego, sino que utilizo elementos, mecánicas y dinámicas de un juego. Por eso este gráfico es tan chulo y es tan sencillo. Cuando yo juego un juego, ¿lo hago por diversión? Pues sí, lo hago por diversión, porque uno de los valores fundamentales de los juegos es la voluntariedad. Juego porque quiero, no porque me obligan. ¿Permite jugarse un juego? ¿Valga la redundancia? Pues sí, mira, permite jugarse un juego. ¿Un juego usa elementos de juego? Pues también usa elementos de juego. Pepe, ¿qué cosas me está diciendo? Bueno, pues estoy aquí para explicarlo y para dejarlo claro, no me juzguéis. ¿Usa pensamiento de juego un juego? Pues también. Bajamos un escalón. Aprendizaje basado en juegos. Uso juegos para potenciar o incidir en un aprendizaje emergente o incrustado. ¿Lo hago por diversión? No lo hago por diversión. ¿Por qué? Porque lo utilizo en un aula concreta y no juega quien quiere, sino juega todo el mundo, porque yo como docente o como persona con una sapiencia infinita he decidido que utilicen un juego. Pero estamos empezando a rediseñar el concepto de juego porque no se hace por diversión. ¿Permite jugarse? Pues sí, porque están jugando. ¿Usa elementos de juego? Pues también usa elementos de juego. ¿Tiene pensamiento de juego para hacerlo? Pues también. Pero estoy usando un juego para que la gente aprenda mediante ese juego. Normalmente se va a caracterizar porque el tiempo de ejecución es muy contenido. Normalmente es un día, 2 horas o 2 días, 1 hora cada día, pero es muy contenido. Si avanzamos más, nos vamos a la ludificación o gamificación. No se hace por voluntad, exactamente igual que el Serious Game, pero es que además la gamificación no permite jugarse. Utiliza elementos de juego. Y aquí, si digo Clash Dojo, pues probablemente todas y todas os suene. Si digo Clashcraft, probablemente a todas y todos os suene. Si no lo conocéis, una de las cosas que os recomiendo encarecidamente de una forma y con una visión totalmente crítica, hacerlo con una visión crítica, es ir a Clash Dojo o a Clashcraft y ver lo que es un entorno pseudo gamificado. Más Clashcraft sí que tiene mucho más elementos de juego, pero Clash Dojo está mucho más rebajadito y recomiendo encarecidamente, pese a que no es para FP, sino que Clash Dojo suele utilizarse en primeros cursos de primaria y Clashcraft en últimos cursos de primaria. ¿Hola? Ah, bien. Enrique creo que me ha dicho algo. Pero bueno, no pasa nada. Recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo. Allí tú eres el protagonista o la protagonista y con tus acciones vas avanzando por el mundo de juego. ¿Qué son acciones? Hacer trabajos cooperativos con el resto de compañeros, presentar trabajos, presentar esquemas, hacer presentaciones delante de todos los compañeros, etcétera, etcétera. Lo que decida el profesor como acciones que se hacen dentro del entorno de juego hace que en un mundo con una narrativa creada fantasiosa o real, el alumnado vaya avanzando dentro de esa narrativa. Y tiene pensamiento de juego, pues también. Y luego tenemos el diseño inspirado en juegos. ¿Qué es el diseño inspirado en juegos? Pues una tontería muy grande que también tendemos a equivocarnos, que es un tren sale de Pamplona y otro sale de Madrid. Uno va a 23 kilómetros por hora y ya está, los tres. Pues un pensamiento de juego diría, el halcón milenario sale de la base rebelde a no sé cuántos años por luz. El T-Fighter de Lord Darth Vader sale de la estrella de la muerte. ¿Dónde se encontrarán? Pues es lo mismo, pero el hecho de utilizar elementos referenciales para la gente lo hace más atractivo. Esto lo hace una profe que mola un montón, que se llama Leticia, que es una profe de química, no me sé el apellido, pero es una profe de química, y hace exámenes basados en dragones y mazmorras. El solo hecho de poner imágenes de dragones y mazmorras sin variar el contenido, porque al final el contenido que os marcan lo tenéis que dar, lo que hace a la gente es, primero, causa sorpresa y segundo, tiene marcos referenciales a los que sostenerse y decir, uy, esto es diferente, esto mola y no es un tren, es el halcón milenario. Ya, Pepe, es lo mismo, sí, pero no. No es lo mismo ir sin barba que con barba, no es lo mismo, por eso se llama diseño inspirado en juegos, ¿vale? Y lo que varía es la voluntariedad. Pero todas estas herramientas aparecen a partir de los juegos. ¿Qué narices es un juego? Pues una actividad enfocada a resolver problemas donde los usuarios tienen una actitud definida como lúdica.
Es un intento voluntario de los participantes para superar obstáculos innecesarios. Y son sistemas de reglas con objetivos de victoria y derrota. Con lo cual, 3 lecturas recomendadas, las tenéis aquí: The Art of Game Design, de Jesse Shell, The Grasshopper, de Bernard Sweets, y On Game Design, de Chris Crawford. Cuando diseñéis un proyecto tienes que presentar problemas, porque sobre los problemas se sustentan todos los proyectos basados en juegos. Tiene que haber obstáculos para poder superarlo y tenéis que hacer una serie de reglas y unos objetivos de victoria y de derrota para saber si se avanza o no se avanza, ¿no? Pero que tener claro que los juegos, la esencia, hay que respetarla y no solo se basa en hacer un PBL, ¿vale? ¿Qué tipo de juegos podemos explorar? Pues juegos de mesa, juegos de rol, escape rooms y videojuegos. Juegos de mesa porque nos van a enseñar muchos tipos de aprendizaje existentes y porque no hace falta conectarlos a un punto de luz. Y eso es súper importante, porque cuando hace falta puntos de luz y si estás en escuela pública y tal, pues a veces no se disponen de todos los dispositivos digitales necesarios ni de todas las florituras del mundo. Y un juego de mesa es muy adaptable. En los tiempos que corren, que por lo que sea no nos podemos tocar demasiado, hay que extremar las precauciones y hacer plastificaciones varias o hacer proyecciones con algún proyector, pero se siguen pudiendo usar. Los juegos de rol es algo que actualmente se está empezando a explorar. No hay excesivos estudios determinantes de que funcionen dentro del ámbito educativo, aunque sí hay proyectos muy chulos, pero son juegos donde los alumnos asumen un rol concreto dentro de una aventura y trabajan dentro de esa aventura. Los escape rooms son mundialmente conocidos y muy usados en su concepto Breakout Edu. Si os preguntan qué es un escape room y un breakout, en el escape room tienes que escapar. En el breakout tienes que entrar en una caja. El Breakout Edu fue una variación del escape room cuando una persona dedujo que no era una excesiva buena idea dejar un grupo de alumnos solos en una clase para que escapasen, por todo lo que podía acontecer allí dentro. Entonces dijo, en vez de que escapen, voy a hacer muchas cajas con candados para que entren dentro de las cajas, ¿no? Esos candados van a tener una serie de enigmas que lo que van a hacer es enfrentarse a unos retos para poder resolverlos. Y por último tenemos los videojuegos, que también son extremadamente usables, pero sobre todo son extremadamente usables por una cosa, porque la vida no termina en Fortnite y porque hay muchos más videojuegos más allá de Fortnite para poder repasar muchas asignaturas. Entonces, yo no sé si jugáis, pero un requisito imprescindible, y cuando digo imprescindible es imprescindible, para poder llevar a cabo un proyecto basado en juego en el aula, es tener horas de juego detrás. No escuchar a un señor con barba y tupe como yo, que está muy bien escucharme y es maravilloso, pero por favor, jugad mucho. Si yo os pregunto cuántos juegos habéis jugado en el último mes y me decís 1 o 2, el primer paso no es hacer un gran proyecto, es explorar juegos, ver con cuál os sentís más cómodos y más cómodas, ver los tipos de juegos que hay, etcétera, etcétera. Porque me fijo mucho que en videojuegos dicen, no, es que los videojuegos enganchan. Sí, pero hay cientos de videojuegos que son maravillosos y que dan una visión estratosférica para multitud de asignaturas. ¿Aprendemos algo jugando? Pues jugando se aprende fundamentalmente 2 tipos de aprendizaje. El incrustado, que es lo que se conoce como juego serio, que es cuando queremos embeber algún tipo de conocimiento teórico dentro del propio juego. Es lo que se conoce como serious game. Enseño un juego del sistema humano y mientras juego por sobreexposición voy aprendiendo conceptos. ¿Aprendo exactamente lo mismo que si un profesor o profesora me dice esos conceptos? Pues no, pero como puerta de entrada o como bienvenida a un temario es muy bueno. Hay numerosos serious games que están muy chulos. Tengo por ahí detrás un juego que se llama Freedom de Underground Railroad, que es un juego de mesa que trata del periodo abolicionista norteamericano, donde los jugadores y jugadoras cooperan para tratar de ayudar a los esclavos a escapar de las plantaciones de algodón hacia el norte. Este juego de mesa se utiliza en muchas universidades en Norteamérica y es un juego de mesa que es divertido y te acerca mucho al concepto. Evidentemente no sustituye a ningún libro de historia, pero como puerta de entrada es maravilloso. Y luego existe algo que se llama aprendizaje emergente, que es lo que emana de enfrentarse muchas veces a un juego, que son lo que se conocen como las habilidades blandurrias, las soft skills en inglés, o habilidades blandas, ¿no? Que es la empatía, la escucha activa, etc, etc. Y sobre todo cosas tan básicas como la resistencia a la frustración, que luego nos hacemos mayores, no sabemos perder y la liamos un poquito y la liamos un poco, ¿no? Entonces los juegos, aparte de enseñarnos contenidos embebidos y teóricos,
también nos aportan muchos aprendizajes emergentes, como la escucha activa, el respeto a la opinión, el respeto del turno, cuidar los materiales, etcétera, etcétera. Y hay tal variedad de juegos diferentes que os invito a explorar que os impresionaría la cantidad de habilidades que se pueden trabajar con estos juegos. Y sobre todo es por sobreexposición. Cuanto más juego, más aprendo. Con lo cual, para identificar dentro del aprendizaje basado en juego los juegos que vamos a usar, existe la teoría de la balanza, que es tan sencillo como si la diversión prima el aprendizaje, es juego libre. Yo juego un juego, juego por diversión y es libre para mí, pero juego por divertirme. Luego no digáis, hemos repasado este tema, pero la gente se va a ir diciendo, no, yo me lo he pasado muy bien. ¿Qué tal en clase? Va, me lo he pasado de la hacha. ¿Has aprendido algo? Ah, pues ya no lo sé. Eso ya habrá que determinarlo libre destino. Cuidado con eso porque se puede meter en un lío. Luego tenemos los juegos dirigidos, que es, por ejemplo, cuando utilizas un juego que yo recomiendo mucho, que se llaman los Story Cubes, por ejemplo, en una dinámica de presentación o para explicar algo en concreto. Tú utilizas un juego que ya está confeccionado para divertirte, pero el docente o la docente lo utiliza con una finalidad concreta de aprendizaje. Varía ciertas reglas y lo utiliza con una finalidad concreta de aprendizaje. Aún así, ya existe ese juego, estás utilizando un juego y unos componentes creados con un objetivo diferente al cual estaba concebido. Que no hay que olvidar que la finalidad de todos los juegos es... Correcto, es divertirse. Y por último tenemos el juego serio, que es cuando el aprendizaje gana por una goleada abismal a la diversión. ¿Qué quiere decir esto? No nos importa tanto que sea divertido como que aprendan algo jugando. Podemos ver, y es quizá el gran problema de los juegos serios, que son tremendamente aburridos. Podemos ver en un módulo de finanzas una persona que quiere aprender a manejar, que quiere enseñar a manejar una empresa y crea un juego de mesa o unas dinámicas de juego para que los alumnos y alumnas traten de manejar la cuenta de explotación o el resultado de explotación de una empresa, manejando los activos, etcétera, etcétera. Claro, los alumnos se sientan ahí, se ponen a jugar y dicen, esto es un tostón de narices. Porque, amigas y amigos, es que hacer un juego no es tan fácil, es tremendamente complicado. Aún así, el concepto de juego serio o juego con propósito es aquel juego que prima el aprendizaje a la diversión, ¿vale? Y no es únicamente el juego, no es únicamente el concepto de juego que queremos usar, sino todo lo que podemos llegar a hacer con el juego. ¿Cuáles son los aportes y los límites del juego al aprendizaje? Por los diferentes estudios que hay, dice que hay unas cosas que aportan y otras cosas que los limitan, ¿no? Primero quiero hacer una lectura recomendada a todas y todos, ¿vale? Que es que como los juegos, y en este caso tenemos el Wingspan de Elizabeth Graves, pueden acercar a muchas familias a lecturas científicas. Hay un juego que trata sobre aves, es ornitóloga, la diseñadora, y trata sobre aves y sus rutas de migración y cómo se comportan. Este juego de mesa ha acercado la ornitología a muchísimas familias. Una cosa tan interesante y que todos de primeras nos choca tanto como decir la ornitología, pero el juego está tan bien diseñado, es tan bonito y es tan tremendamente atractivo que mucha gente está empezando a iniciarse o a leer artículos sobre ornitología. Los juegos de mesa como puerta de entrada. Bueno, ¿qué nos pueden enseñar los juegos de mesa? Los videojuegos, los escape room, pues realidades y hechos sin haber estado allí. Aquí tenemos el Valiant Hearts, que es un videojuego el cual recomiendo encarecidamente, que acontece sobre la Primera Guerra Mundial y la historia de una familia. Podemos ver el videojuego histórico como una forma de memoria, igual que una película o igual que el testimonio de una persona. Los juegos nos ayudan a vivir en primera persona y a entender realidades y hechos que hemos vivido, que no hemos vivido. También, por supuesto, tenemos aquí una publicación de Prima Social número 17, donde los juegos nos potencian enormemente la resolución de problemas. ¿Sabéis dónde se utilizan mucho en FP los juegos serios? El ABJ, en carreras de informática, en procesos de informática, para resolución de circuitos, de conflictos y tal. La resolución de problemas es una de las piezas básicas sobre la que se cimentan los juegos y es un aporte imprescindible de los juegos al aprendizaje. El sistema de relaciones, ¿vale? Una vez que una persona, un alumno, tiene unos contenidos que conoce en primera mano, un juego es una herramienta de las múltiples que hay maravillosa para poner esos conocimientos en práctica para poder llevar a cabo acciones sin miedo a la repercusión en el mundo real. De ahí Huizinga hablaba del círculo mágico. Y por supuesto, nuevos puntos de vista, lo que se conoce como empatía. Tanto la lectura es un medio en el que pasivamente y maravillosamente leemos puntos de vista diferentes, en los juegos nos obliga a llevar a un personaje
a sufrir en sus propias carnes lo que vivió y empatizar con ese personaje. Estos son algunos aportes de los juegos al aprendizaje, pero también hay límites. En primer lugar, las restricciones de tiempo. Un juego de mesa, en este caso, y os pego un artículo científico, la Primera Guerra Mundial en los juegos de mesa, dificultades de su uso docente. Yo quiero ser transparente, hay cosas que aportan y funcionan muy bien y cosas que no funcionan tanto. Cuando utilizas un juego tienes que saber muy bien el juego que estás usando y las restricciones de tiempo que tienes, porque una clase no es infinita y está muy bien porque un PowerPoint lo aguanta todo, pero luego en la práctica tienes que saber exactamente qué juego usar y los límites de tiempo que vas a usar. La estimulación variable. Un juego se aplica exactamente igual en sus reglas a cualquier tipo de alumno. Si cada alumno tiene una velocidad, alumno o alumna tiene una velocidad diferente, vas a tener que hacer adaptaciones y grupos del juego, con lo cual tienes que hablar muy bien si la inversión de tiempo que vas a hacer en ese juego va a dar sus frutos a nivel de aprendizaje. Los juegos de mesa tienen unas reglas, los videojuegos tienen unas reglas, los scripts tienen unas reglas y las reglas por producto son cerradas e iguales por grupo de edad. Pero claro, la educación no es solo eso. Hay una estimulación variable en función del aula donde te encuentres que vas a tener que adaptar a los juegos. Es un límite de los juegos. La falta de costumbre. Eso es algo que sobre todo no prima tanto en los chavales, en la chavalería, como en las personas como nosotros con algo más de edad. Se nos está olvidando jugar y para mí es un problema y también es una pena, pero es una opinión totalmente personal que la podéis tener en consideración o no. Perdemos la costumbre por jugar. Y no solo eso, sino que además lo desdeñamos. Nos da vergüenza decir que no leemos, porque leer es un síntoma de erudición, pero en cambio nos da placer decir que no jugamos, porque jugar es una cosa de niños. Y creo que eso es un problema gravísimo. Entonces, la falta de costumbre y querer hacer proyectos de este tipo sin jugar lo suficiente es un síntoma claro de un fracaso absoluto en el futuro. Y sobre todo, y esto que quede claro, los buenos juegos con propósito, los juegos serios, son tremendamente complicados de hacer. Y como ejemplo, un botón. Quiero hacer un proyecto gamificado donde los alumnos van a recibir puntos por su comportamiento y va a haber una clasificación y les voy a dar unas medallas. Ya lo hace el gobierno chino. El gobierno chino a sus ciudadanos les da puntos por sus comportamientos, tiene clasificaciones y les da premios a montones. Eso se llama, para que lo sepáis, PBL, Points, Badges and Leaderboards. ¿Es más fuerte que invertir tiempo haciendo un juego? Pues no, no es más fuerte. ¿Es más rápido? Sin lugar a dudas, es más rápido. ¿Es más fácil? Sin lugar a dudas, es más fácil. ¿Es cortoplacista? Sin lugar a dudas. ¿Es más seductor? Sí, pero no es bueno, porque estás creando un sistema conductista que no se ha probado en ningún sitio que fomente el aprendizaje. Yo aviso. Quiero hacer un sistema de puntos, medallas y recompensas sin nada más. Cuidado con eso, que lo carga el diablo. Artículo recomendado. Los alumnos que entrenan las habilidades blandas, las soft skills, aprendizaje emergente, suben hasta 2 puntos sus notas si lo llevan haciendo desde que son pequeñajos. Tenéis el link ahí. No solo mediante juegos, aunque los juegos son una herramienta maravillosa para potenciar estas habilidades blandas, ¿vale? Se hizo un estudio por la Universidad de Murcia y se detectaron una serie de resultados. Cuanto mayores nos hacemos y menos entrenamos esas habilidades blandas, más complicado lo tenemos. ¿Quién fue el primer referente en todo esto? Santiago Vallejo, profesor de biología, creó Zombiología y os dejo aquí los links para que accedáis a sus redes sociales. Es una persona que merece la pena con un enorme proyecto que está muy chulo de su clase de biología. Lo que hizo es que los alumnos y alumnas eran supervivientes de un holocausto zombie y durante su clase, durante todo su curso, tenían que crear su comunidad y sobrevivir, de modo que la narrativa iba acompañando a todo el temario que planificó para poder relacionarlo con esa narrativa. Si queréis conocer más, tenéis los links allí. Fue, para mí, uno de los primeros referentes de un buen hacer de proyecto ludificado o gamificado en España. Segundo, el equipo docente organizador de Star Wars Battle.net en FP, en el IES Oretania de Linares, sistemas operativos de red de ciclo de grado medio de sistemas microinformático y redes. Esto es una competición de diferentes equipos basado en el universo de Star Wars. Tenéis la página ahí y está muy chula. Tenéis todos los pormenores explicados de un proyecto muy chulo con unos buenos resultados, que está muy acotado en el tiempo, pero tiene los objetivos que quiere perseguir muy claros.
son objetivos de refuerzo de aprendizaje, son objetivos de repaso de contenidos y son objetivos de motivación y de implicación del alumnado, ¿vale? Veo que me queda poco tiempo. Yo creo que... Bueno, 33. Esto lo hago, Daniel, no te preocupes. Tenemos otro más, que es un programa en la Universidad, creo recordar, de Granada, coordinado por Isaac Pérez, con un estudio científico detrás, donde utilizan una app gamificada para ver si se mejora el sistema respiratorio mediante el entrenamiento de alumnos que la usan o no la usan. En este caso tenemos un estudio que dice que el uso del sistema ludificado o gamificado sí mejora el rendimiento de alumnas y alumnos que lo han estado utilizando versus los que no lo han estado utilizando. Como veis, estoy poniendo ejemplos que tengan refutados, pero es que hay muchos estudios al respecto, que os invito a leerlos. El videojuego como herramienta, posibilidades y problemáticas, el impacto en estudiantes de enfermería del uso de escape room, resiliencia, el diario de Conrad, análisis de evidencia existente en la influencia del uso de juegos serios en aprendizaje de informática. Tenéis muchísimos estudios que yo entiendo que cuesta ponerse a leerlos, pero yo invito sobre todo para tener actitud crítica, pero sobre todo para saber cuándo se pueden utilizar estos juegos. Y es que lo primero, cuando utilicéis un juego de este tipo, un proyecto de este tipo basado en juegos, es que tenéis que tener muy claro el objetivo y tiene que ser todo lo concreto y conciso posible. Cuanto más acotado, mejor, más alcanzable. Quiero motivar a mis alumnos, no es un objetivo real y un objetivo válido. Es como quiero la paz mundial. Pues vale, pero antes igual hay que hacer 5.300 millones de cosas, ¿vale? No reemplazan a ninguna otra técnica, es una cosa que en todos los estudios se dice, no utilizo solo esto y con esto va perfecto, no reemplazan al docente, sino que son una herramienta complementaria a usar dentro de nuestros proyectos. Aún les queda mucho camino por pulir y sobre todo por experimentar. A veces la diversión puede suponer un problema y a veces puede suponer una virtud, por eso hay que calibrar muy bien cuando usamos este tipo de juegos y dónde los queremos usar. Y sobre todo no existe generalidades, no existe el dicho la gamificación te va a cambiar la vida y funciona siempre. No, existe un proyecto concreto para un objetivo concreto con un aprendizaje concreto. Ludificación, aprendizaje basado en juegos, diseños inspirados en juegos. Son 3 patas de un taburete y hay que saber muy bien cuál usar. Lecturas recomendadas. Jugamos de Inma Marín. En castellano, una de las guías más completas que hay. Homo Alien de Flavio Escribano. Le hice una entrevista hace relativamente poco y es un libro que es muy cortito, es muy fácil de leer y os va a acercar a muchas de las cosas que os he hablado hoy aquí. Desafío en el aula de Cristian Negre y Salvador Carrión, donde podéis ver muchísimos ejemplos de escape room aplicados al uso docente por docentes en aula experimentados en el uso de este tipo de estrategias. Y Game Thinking como metodología de innovación de Amy Jo Kim, como el pensamiento lúdico, cómo transformar la educación y la sociedad a través de los juegos puede dar unos resultados más que notables. Son las 4 lecturas que os recomiendo, además de todos los enlaces que os he ido dejando a través de la presentación. Entonces, ¿por dónde narices empiezo en todo esto? Pues yo quiero que os quedéis con lo siguiente. Los juegos llevan muchos años con nosotros y con nosotras. Muchos años. Recuperar los juegos no es ser infantil, es utilizar una herramienta que tenemos a nuestra disposición exactamente igual que la lectura o un vídeo. Es lo mismo, es una herramienta. Pero además la herramienta tiene unos beneficios que son muy diferentes y es sobre todo la interactividad. Tened claro que llevar un juego al aula no es ludificar, pero es que además igual tampoco hace falta eso. Igual con aprendizaje basado en juegos y un juego que os ayude como puerta de entrada a lo que queréis enseñar es maravilloso. Tenéis que leer, explorar con actitud crítica, con actitud lúdica y sobre todo jugad. Es el peaje que tenéis que hacer, tenéis que jugar. Aprendizaje basado en juegos y ludificación. Diseño inspirado en juegos. Mirad cuál es vuestra situación real. Mirad cuál es vuestra situación ideal y sobre todo mirad cómo los juegos pueden ayudaros. Si sois capaces de escribir algo a la izquierda, escribir algo a la derecha y no escribir nada en el centro, es que igual no es la herramienta que necesitáis. Si sois capaz de escribir cosas en el centro, es que igual los juegos es una buena herramienta para ayudaros a conseguir vuestros objetivos. ¿Sí? Muchas gracias a todas y a todos. Espero que haya sido entretenido cuanto menos.
y ha sido un gusto, un honor y un placer compartir estos momentos. Daniel, he terminado en Nada, la has clavado, no te preocupes. 38,15. Vale, Atención, está bien. aquí Bueno. lo tenéis todos, 38,15. ¿Alguna preguntilla por ahí? Que son muy preguntones, Pepe? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿No? Bueno, como ya sabéis, lo vamos a grabar y lo subiremos también a la plataforma. Aquí te dicen que es espectacular, Pepe, ¿eh? Muy Así bien, que muchas gracias. ha Os lo estado genial, agradezco. Belén Pero Ballesteros. sobre Se lo podéis todo, decir, ¿eh? Se lo podéis decir. Quitad el micro. si no pasa nada. Sobre todo, por favor, actitud crítica. Yo me dedico en exclusiva a esto. Doy clases en algunas universidades sobre game design, sobre ludificación. Actitud crítica frente a lo que os enseñen, incluso yo, y actitud lúdica. Jugad, por favor, jugad por encima de palabras, por encima de todo. Jugar es una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano, igual que leer, igual que amar. Hacedlo porque no sois niños. Y si lo sois, tampoco pasa nada, que lo contrario de divertido no es serio, es aburrido. Pepe, una pregunta te voy a hacer yo. ¿Móviles sí o móviles no? Yo qué sé, eso es una cosa que tendréis que verlo. A ver. Digo en el aula, como herramienta. Pues todo control. Claro, es videojuegos sí, videojuegos no. Patata frita sí o patatas fritas no. Saltar el cajón sí o saltar el cajón no. Pues sí, pero control. ¿Sabes lo que pasa? Te voy a decir una cosa. Que esto pasa, te voy a hablar de game design, ¿vale? Hay que tener reglas para cada cosa. Como si una persona es desagradable en un juego, ¿hay alguna regla que limite eso? No, hay una cosa que se llama sentido común. Pero vamos a ver, tú si llevas un juego como el Kahoot a un aula, pues hace falta un móvil, Daniel. O sea, hay que tener un móvil por narices. Ahora, el móvil sí, siempre encima. Mira, yo te lo digo, yo tengo una hija de 9 años. No tiene redes sociales, no tiene tableta, no tiene móvil. Y juega solo a videojuegos escogidos a dedo por mí. Porque yo los juego con ella, los he jugado antes. Y yo me dedico a esto. Pepe, los videojuegos enseñan muchísimo. Pero hay que tener sentido común y hay que saber lo que da. Los móviles son la repanocha, pero no para tenerlos todo el rato ahí. O sea, quiero decir, hay una palabra que yo defino mucho para esto que se llama infoxicación. La infoxicación es el exceso de información en el panorama actual. ¿Todo se puede encontrar por internet? Por desgracia, sí. Todo lo bueno, todo lo malo, todas las fake news, todo lo... Hace falta filtros, hace falta guardianes del conocimiento que sepan lo que es una prueba empírica y lo que es una prueba no empírica. ¿Hace falta un móvil? Sí. ¿Hace falta un móvil en un aula? Sí. ¿Todo el rato? Pues no. O sea, quiero decir, hace falta mirar. Se está perdiendo, Daniel, el hablarnos cara a cara. Y ahora más que nunca se está perdiendo el escuchar. La oratoria está caduca. A mí me flipa la oratoria. Una persona que hable bien, pero bien no... Os voy a explicar lo que es aprendizaje basado en juego y ahora lo vais a... No, habla con pasión, leche. Si no pasa nada, yo te escucho media hora o 3 horas. No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Creo que el sentido común es fantástico. Creo que los móviles en el aula hay herramientas que te dan que son flipantes. Si haces un escape con QR, hace falta un móvil. Pero una vez que se terminó el escape y se termina el uso del móvil, se ha terminado. Te quiero decir, ya estás, lo has acotado al proyecto, fuera. Un juego de mesa, sí, todo el rato, pues no. Tú quieres hacer un juego de mesa en un proyecto, lo utilizas y lo sacas y lo dejas en la estantería para otro proyecto. Exacto. El problema es, sí, es que somos muy Clemente, ¿no? Hay un, no sé si lo conocéis todo, pero el antiguo seleccionador es Clemente y yo le llamo el patadón pa'lante y tos para arriba. Que no, esto, el game design, patadón pa'lante y tos para arriba. La gamificación, patadón pa'lante y tos para arriba. Bueno, a ver, vamos a invertir lo que dice todo el mundo cuando estudia. Antes de hacer el examen, leer las preguntas. Que es el típico examen de 10 preguntas y en el otro te ponen, no hace falta que contestes ninguna. Cuando ya has contestado todas, no hace falta. Pues esto es lo mismo. Igual nos va a quitar muchos dolores de cabeza pensar las cosas antes de decir, no, los móviles a veces son de ayuda y a veces dan por saco. Los videojuegos a veces son de ayuda y a veces dan por saco. Pues como todo en esta vida. Los seres humanos a veces somos de ayuda y a veces damos por saco. Como todo en esta vida. A mí los móviles me gustan, creo que ayudan y creo que hay juegos muy guay, pero mal empleados pues son horrorosos, como todo en esta vida. Ok, yo creo que como todo igual, es una herramienta y yo me quedo con eso. Lo que hay que transmitir sobre todo es pasión. Y si transmites pasión como tú transmites y ganas y oratorio, te escucha todo el mundo. Así que más que la tecnología hay que volver a hablarse y a conectarse, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, y a jugar, que lo digo, y jugad, pero jugad en las aulas, jugad en la... No,
Pero no solo eso, y ser serio, si se puede ser serio y jugar. No me saques tema, Daniel, que yo me pongo a hablar y no Vale, se puede. vale. Bueno, lo dejamos por aquí. Os recomiendo